El Partenón es el principal templo de la Acrópolis de Atenas y máximo exponente del clasicismo griego del siglo V a.C. Se trata de una obra religiosa, pues el templo fue concebido como la residencia de la diosa Atenea, diosa protectora de la ciudad, y sustituyó en el mismo emplazamiento a otro templo anterior que fue destruido por los persas durante las guerras médicas. El Partenón forma parte de la reconstrucción que se hizo de la Acrópolis durante el gobierno de Pericles. El Partenón fue famoso en la antigüedad por su decoración escultórica, obra principalmente de Fidias, y esta decoración se ubica en frontones, metopas y friso. El frontón oriental ilustraba el nacimiento de Atenea y el occidental la contienda entre Atenea y Poseidón para el patronato de Atenas. Las metopas en total eran 92 cuadros de 1,5 metros de altura en alto relieve. Representan otras escenas bélicas de la historia de Atenas. Y el friso que recorría el interior de la cela representaba el tema de la procesión de las Panateneas, festividad que se celebraba cada 4 años. Para complementar un poco lo anterior, todas las figuras estaban pintadas con colores vivos, pero la policromía se había perdido. El Partenón estaba pintado de la siguiente manera: las estrellas de las columnas en rojo, los triglifos en azul y amarillo, y los fondos de los frontones y metopas en rojo. La construcción del monumento, realizada casi exclusivamente de mármol blanco del Pentélico, fue realizada por Pericles y se desarrolló entre los años 447 y 432 a.C. Los arquitectos encargados de dicha obra fueron Ictino, Calícrates y Fidias. Originalmente su peristilo, rodeado por 48 columnas de mármol, contenía 2 habitaciones, encerradas dentro de sólidos muros de sillería. La sala más grande, Naos, contenía la estatua grande de la diosa Atenea, situada como pieza central del templo, que medía 12 metros de altura, y para realizarla se necesitaron 12 kilogramos de oro. Uno de los mejores ejemplos de la escultura griega en un marco arquitectónico excepcional. Detrás de la estatua había otra habitación cuadrada más pequeña, Opisthocumus, que contenía el tesoro de la liga ateniense, algunas esculturas de bronce y otras ofrendas a la diosa. Movimientos artísticos del Partenón. El Partenón es uno de los edificios más bellos construidos por el hombre y es el más importante ejemplo de arquitectura de la antigua Grecia. Aunque actualmente esté en ruinas, todavía conserva una belleza que nos hace pensar en cómo sería en su época de esplendor. En ello se representan varias escenas de la mitología griega. Además de las diversas partes del templo, están pintadas con colores vivos. El Partenón es sin duda el máximo exponente del orden dórico, como se puede apreciar en el diseño del friso y sus columnas. El movimiento artístico se refleja en los monumentos que hay dentro de este, y resaltando más la estatua de Atenea, ya que es un símbolo de la independencia, la cultura y el orgullo de Grecia, ya que ellos eran muy pegados a su religión y creían mucho en sus dioses y les agradecían de este modo, construyéndole estatuas o monumentos. Para conmemorar la victoria sobre los persas en Maratón en el año 490 a.C., los atenienses decidieron construir un templo a Atenea en la colina sagrada de la Acrópolis, que denominaban la ciudad. 10 años después, un nuevo ejército persa irrumpió en Grecia y, tras franquear el paso por las Termópilas, terminó destruyendo todo Atenas. Los vengativos persas se ensañaron tanto con los edificios religiosos de la Acrópolis que terminaron dejando en cimientos el templo que aún estaba en construcción para Atenea. Más de 3 décadas después, la Acrópolis aún seguía en ruinas, y Pericles, aprovechando la buena situación económica y militar, propuso a los atenienses su reconstrucción. La pieza clave de este proyecto era un nuevo templo a Atenea, de nombre el Partenón. Esta iba a tener varias funciones, las cuales eran
resguardar el tesoro ateniense, conmemorar la gesta de Maratón o en general la de las dos guerras libradas contra los persas, y sobre todo ser la residencia de una enorme estatua criselefantina hecha de oro y marfil de Atenea, la diosa titular de Atenas. Esta debía ser realizada por Fidias, amigo de Pericles y supervisor general de todo el proyecto. De hecho, el templo y la estatua parecen que han sido construidas el uno para la otra. Sobre las desgracias del Partenón. A lo largo de los siglos, este edificio ha tenido mucho deterioro a pasos de gigante. Desde el año 1208 hasta aproximadamente el año 1251. En el interior del Partenón se albergó una iglesia bizantina y aproximadamente en 1458 fue transformada en una mezquita. Bueno, en 1687 los turcos detonaron explosivos, polvorín, etcétera, y el más afectado fue el Partenón. Pero los ingleses, entre 1801 y 1803, lograron recuperar algunas piezas que las pueden encontrar aún en el Museo Británico de Londres. Las desgracias aún no acababan para el Partenón. En 1894, el Partenón fue afectado por un terremoto que fue de gran magnitud y bueno, hasta la actualidad aún podemos observar que hay grúas alrededor del Partenón tratando de salvar la infraestructura y tratando de mantenerla. Gracias. En conclusión, el templo viene a simbolizar a la diosa en su consideración de divinidad protectora de la polis ateniense. Como templo de estilo dórico, el Partenón es heredero de otras obras. Podemos considerar como precedente el templo del tesoro de los atenienses en Delfos o el templo de Zeus en Olimpia. El Partenón se ha convertido en un símbolo de la historia del arte, al representar el modelo de arquitectura clásica que se refleja en los valores de la cultura griega de la antigüedad.